La llamaron loca por cuidar a un viejo apache, la señalaron como una mujer sin honra. Pero una noche, mientras todos dormían, ella se acercó al prisionero herido y en sus ojos cansados encontró algo que no esperaba: ternura. Lo que empezó como un acto prohibido se convirtió en el amor más puro que el tiempo haya conocido, un amor que desafió la edad, la fe y el juicio del mundo. El año de 1887 amaneció con un frío extraño en el norte de México, como si el viento trajera consigo secretos antiguos que se negaban a morir. En medio de ese paisaje árido, donde la tierra parece dormida bajo el polvo y las montañas se alzan como guardianas del silencio, vivía Beatriz Herrera, una mujer de 43 años que había aprendido a sobrevivir sin pedirle permiso a nadie. Su casa quedaba al borde del pueblo de San Miguel del Norte, un sitio pequeño donde las campanas de la iglesia sonaban más fuertes que los sueños de la gente. Cada mañana, Beatriz abría las ventanas para dejar entrar la luz y el olor del pan recién hecho de su vecina, aunque hacía tiempo que nadie cruzaba la calle para visitarla. En el pueblo la llamaban la viuda Herrera, con ese tono que mezcla lástima y desprecio. Viuda desde hacía más de 10 años, había decidido no volver a casarse. Y eso bastó para que la sociedad la señalara como una mujer difícil, altiva, demasiado independiente. Pero en el fondo, Beatriz no era altiva. Era una mujer cansada de las promesas rotas y de los juicios ajenos. Había amado una vez a un hombre que la trató como si su amor fuera una deuda, y desde entonces había aprendido a encontrar consuelo en la rutina: tejer al atardecer, cuidar su jardín, rezar cuando el silencio se hacía demasiado largo. Aquella mañana, sin embargo, la rutina se quebró. El padre Agustín, un hombre severo y de rostro enjuto, tocó a su puerta con una expresión que mezclaba urgencia y recelo. «Doña Beatriz», dijo bajando la voz, «la misión ha recibido un prisionero, un apache, viejo, herido, peligroso. Necesita cuidados, nadie quiere acercarse a él. Y pensé en usted». Beatriz lo miró sin comprender. ¿Ella? ¿Por qué ella? El sacerdote prosiguió. «Usted tiene buen corazón y manos firmes. No es tarea para cualquiera. No hay pago, solo el deber cristiano de ayudar a quien sufre». Por un momento pensó en negarse. Sabía lo que diría la gente, que se había vuelto loca, que cuidar a un indio era pecado, pero algo dentro de ella, una voz que no había escuchado en años, le dijo que debía hacerlo. Quizás porque también ella había sido una prisionera del desprecio y sabía lo que era vivir encadenada al pasado. Esa misma tarde, caminó hasta la misión. Las paredes blancas reflejaban el sol y el aire olía a cal y a tierra mojada. El lugar estaba en silencio, salvo por el crujir de una puerta de madera que se abrió lentamente. Dentro, sobre una cama improvisada, yacía el apache. Su nombre, le dijeron, era Tayowan. Tenía 80 años, el cuerpo cubierto de cicatrices y los cabellos tan blancos como la luna. Aún así, había algo en él que imponía respeto, una fuerza invisible, una dignidad que el cautiverio no había podido quebrar. Sus ojos negros y profundos miraban el techo sin expresión, como si contemplaran un cielo que nadie más podía ver. Beatriz se acercó despacio. Sintió que el aire cambiaba, como si cada paso la llevara a otro mundo. Le limpiaron las heridas, le ofrecieron agua, pero él no respondió. Solo giró lentamente el rostro y la miró. Fue una mirada breve, pero suficiente para que el corazón de Beatriz diera un salto. No era la mirada de un salvaje, era la mirada de un hombre que lo había perdido todo. Esa noche, mientras regresaba a casa, Beatriz no pudo dormir. Había algo en los ojos de aquel anciano que la perseguía. No era miedo lo que sentía, sino una extraña paz mezclada con compasión. Se preguntó si detrás de esas arrugas y de ese silencio aún quedaba algo vivo, y se sorprendió deseando volver al día siguiente. Durante los días siguientes, su vida cambió sin que ella lo notara. Cada amanecer, antes de que el sol tocara las montañas, Beatriz caminaba hacia la misión con una jarra de agua tibia y un trozo de pan envuelto en tela.
Aprendió a hablarle en voz baja, aunque él no respondiera. Le contaba cosas simples: los cambios del clima, el canto de las aves, los recuerdos de su madre. Era como hablarle al viento, y sin embargo, Tayowan parecía escucharla. Cada vez que ella entraba en la habitación, sus ojos seguían sus pasos. A veces cerraba los párpados y murmuraba palabras en su lengua, suaves, casi como una plegaria. Beatriz no entendía lo que decía, pero sentía que aquellas palabras la abrazaban desde adentro. Los aldeanos, al enterarse, comenzaron a murmurar con más fuerza. «La viuda se ha vuelto loca», decían en el mercado. «Cuida a un demonio indio». «Eso no es caridad, es pecado», agregaban otros persignándose. Beatriz fingía no oírlos, pero cada palabra le caía como una piedra en el pecho, solo que ya no era la misma mujer de antes. Había encontrado un propósito, algo más grande que el miedo. Una tarde, al regresar a su casa, encontró frente a su puerta una piedra con una cruz marcada en carbón. Era una señal de rechazo. En lugar de asustarse, Beatriz la tomó entre las manos y la arrojó al río. «Ya no me importa», susurró. «No más». Esa noche soñó con un campo sin fronteras, con un viento que hablaba su nombre y con un hombre de mirada serena que le tendía la mano. Despertó con el corazón acelerado y al abrir las ventanas vio cómo la primera luz del alba iluminaba las montañas. Sintió que, por primera vez en años, estaba viva. Lo que Beatriz no sabía era que aquel anciano silencioso que yacía en la misión cambiaría su destino, que sin quererlo, ese hombre que había sobrevivido a guerras, pérdidas y tiempo, le enseñaría a amar de nuevo. Y así comenzó la historia que nadie en San Miguel se atrevió a contar. La historia de una mujer rechazada por su pueblo y de un guerrero apache que incluso a los 80 años aún tenía el poder de despertar la vida dormida en un corazón cansado. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Así ayudas a que más corazones descubran estas historias que nos unen. Y si tú también crees en los amores que desafían el tiempo, comenta la palabra eterno. El segundo amanecer llegó con un silencio espeso, como si el aire mismo temiera romper el misterio que había comenzado a tejerse entre aquella mujer y el viejo guerrero. Beatriz Herrera caminaba con paso firme hacia la misión, con una canasta en las manos y el alma inquieta. No sabía qué la empujaba a volver, si la compasión o algo más profundo, algo que aún no se atrevía a nombrar. El viento soplaba con fuerza, levantando el polvo de los caminos. Cada grano parecía recordarle que la vida, aunque dura, seguía moviéndose, y mientras avanzaba, Beatriz se descubrió pensando en los ojos del apache, en esa mirada que no pedía nada, pero lo decía todo. Al entrar lo encontró despierto. Tayowan estaba sentado con la espalda apoyada en la pared de adobe. Sus manos, grandes y curtidas por los años, descansaban sobre las rodillas. No dijo palabra, pero cuando Beatriz cruzó la puerta, sus ojos la siguieron como si reconocieran en ella algo familiar. Ella dejó la canasta en la mesa. Dentro había pan recién horneado, un trozo de queso, un poco de miel. «He traído esto para usted», dijo con suavidad, sin esperar respuesta. El anciano la observó en silencio. Durante un largo momento, no hubo más sonido que el de los pájaros afuera. Beatriz, sin saber por qué, sintió vergüenza. Estaba acostumbrada a los hombres que la interrumpían, que opinaban, que levantaban la voz. Pero aquel silencio era distinto. No era desprecio, era respeto. Se acercó lentamente. Él no se movió. Ella tomó un trozo de pan y se lo ofreció. Tayowan alzó la mirada y con un gesto lento lo aceptó. Sus dedos rozaron los de ella. El contacto fue tan breve que podría haberse confundido con un accidente, pero a Beatriz le recorrió un escalofrío. No era miedo, era algo que hacía años no sentía. Vida. Desde aquel día comenzó un extraño ritual entre ambos. Cada mañana Beatriz llegaba y Tayowan ya la esperaba despierto. No hablaban mucho. Él aún apenas entendía el español y ella no conocía ni una palabra en su lengua, pero el lenguaje que se creó entre los dos
No necesitaba palabras. Bastaban los gestos, las miradas, el modo en que Beatriz arreglaba las cobijas o en que Tallowán tomaba el agua sin apartar los ojos de ella. Los rumores crecieron como maleza en el pueblo. Decían que el indio la había embrujado, que ella había perdido la razón. En el mercado, las mujeres se apartaban cuando pasaba y los hombres murmuraban con sorna. La viuda ha caído en pecado, decían. Dicen que mira al apache como si fuera su esposo. Beatriz lo escuchaba todo, pero ya no respondía. Había aprendido a guardar silencio, no por miedo, sino porque dentro de sí algo más grande había comenzado a nacer. Cada palabra de burla solo confirmaba que nadie entendía lo que estaba viviendo. Una tarde, mientras le limpiaba las heridas del brazo, notó una cicatriz profunda que cruzaba el hombro de Tallowán. «¿Esto duele?», preguntó en voz baja. El anciano la miró y con un acento quebrado dijo: «Dolía antes». Fue la primera palabra que ella escuchó de su boca. Antes. Tan simple, tan poderosa, como si con ella dijera que el dolor también pasa, que incluso lo más terrible se desvanece con el tiempo. Beatriz sonrió. Entonces, ahora ya no duele. Él negó despacio con la cabeza. Duele. Aquí. Y se tocó el pecho. Ella bajó la mirada. Entendió sin necesidad de más palabras. A veces, las heridas más hondas no se ven. Desde ese día, Beatriz empezó a hablarle más. No esperaba respuestas, pero le contaba historias. De cuando era niña y su madre la llevaba a recoger flores silvestres, de la vez que el río se desbordó y salvó a un cachorro de morir ahogado, de cómo su difunto marido jamás la miró como un ser humano, sino como un adorno en la casa. Tallowán escuchaba en silencio y de vez en cuando levantaba los ojos para mirarla. Una tarde, mientras ella hilaba lana junto a su cama, él le extendió la mano. En su palma le ofreció algo pequeño, una piedra lisa con una línea blanca que la atravesaba. «Camino», dijo él con dificultad, «para ti». Beatriz la tomó entre los dedos. «¿Camino?», repitió sin comprender. Tallowán asintió. «Camino bueno, corazón limpio». Beatriz sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien le había dicho algo tan puro. Esa piedra, que cabía entera en su mano, le pesó como si guardara dentro todas las palabras que él aún no sabía decirle. Esa noche, Beatriz regresó a su casa con la piedra guardada en el bolsillo del delantal. No encendió las velas, se sentó frente a la ventana y miró las estrellas. El viento del desierto golpeaba los cristales y en medio del silencio ella susurró: «Camino bueno». Por primera vez, durmió sin miedo. Los días siguieron y algo sutil cambió entre ellos. Beatriz comenzó a entender algunas palabras en su lengua y él empezó a pronunciar frases más claras en español. Tallowán le contaba fragmentos de su vida, de su esposa muerta, de los hijos que había perdido. Su voz era pausada, profunda, cargada de siglos, y cada vez que hablaba, Beatriz sentía que el tiempo se detenía. Una mañana, mientras ella le colocaba una manta sobre los hombros, él le tomó la mano con suavidad. «Tú, alma fuerte». Beatriz lo miró con los ojos húmedos. «No, solo cansada». Tallowán negó lentamente. «Cansada, pero viva». Y en ese instante, algo en ella se quebró y se recompuso al mismo tiempo, porque nadie la había llamado viva desde hacía años. Desde aquel día, el miedo desapareció. Beatriz ya no caminaba con la cabeza baja. Los rumores ya no la herían, y aunque aún no lo sabía, aquel anciano, con su silencio y su mirada profunda, estaba devolviéndole algo que creía perdido: la fe en sí misma, en el amor, en la posibilidad de volver a empezar. El pueblo seguía hablando, pero Beatriz, sin decirlo en voz alta, sabía que su alma ya no le pertenecía al ruido. Ahora pertenecía a algo más grande, a una historia que acababa de comenzar, entre el susurro del viento y la mirada eterna de un apache que la veía como nadie la había visto antes. Y esa noche, cuando Beatriz volvió a su casa y dejó la piedra sobre la mesa,
comprendió que los caminos verdaderos no se eligen con los pies, sino con el corazón. Dicen que en los pueblos pequeños las paredes escuchan, las ventanas juzgan y los corazones se pudren de tanto silencio. En San Miguel del Norte, el nombre de Beatriz Herrera empezó a correr de boca en boca como una semilla amarga. Ya no era solo la viuda Herrera, ahora la llamaban la mujer del Apache. Al principio eran solo murmullos. Un par de mujeres en el mercado que dejaban de hablar cuando ella pasaba. Una vecina que fingía no verla. Pero pronto la crueldad tomó forma. Alguien arrojó lodo contra su puerta. Otro día, encontró un dibujo infantil colgado en su portón. Un indio con cadenas y una mujer a su lado, con el rostro cubierto de vergüenza. Beatriz lo miró largo rato. No lloró, no gritó. Solo lo arrancó con calma y lo arrojó al fuego. Porque sabía que la maldad del pueblo no venía del odio, sino del miedo. Miedo a lo que no entienden. Miedo a lo que no pueden controlar. Y sin embargo, cada día seguía yendo a la misión. Porque cuando entraba en esa habitación de paredes de adobe y veía a Tayoguán esperándola, todo lo demás se desvanecía. Él la recibía con esa serenidad que parecía provenir de siglos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra pesaba más que un sermón entero. Una tarde, mientras el sol caía dorando los muros, Beatriz le llevó un cuenco con caldo caliente. No tenía mucho, pero le agregué unas hierbas, dijo con una sonrisa. Ayudan a los dolores del cuerpo y del alma. Tayoguán la miró con esos ojos que parecían leer el corazón. Tú no temes. Beatriz negó despacio. Ya no. Él asintió. Mujer valiente, pueblo cobarde. Beatriz bajó la mirada. ¿No son cobardes? Solo repiten lo que les enseñaron. El anciano suspiró. Gente que teme al viento nunca verá el cielo. Ella sonrió. Esa frase se le quedó grabada en la memoria, como si fuera un canto antiguo. Pero el pueblo no perdonaba su rebeldía. Las mujeres del coro dejaron de hablarle. El sacerdote empezó a evitarla en misa, y un día su propia hermana, doña Celia, apareció en su puerta con una mirada entre preocupada y furiosa. Beatriz, comenzó sin entrar. No puedo quedarme callada más. Estás dando de qué hablar. Estás arruinando el nombre de la familia. Beatriz apoyó las manos en la mesa sin levantar la voz. No hago nada malo, Celia. Solo cuido a un hombre que nadie quiere tocar. Un hombre, repitió su hermana escandalizada. Un salvaje. Un anciano apache que ni siquiera cree en Dios. ¿Qué va a pensar la gente cuando sepa que pasas horas a solas con él? Beatriz la miró con una calma que dolía. Que piensen lo que quieran. Ya viví demasiados años intentando complacerlos. Celia apretó los labios. Dios te perdone, Beatriz, pero el pueblo no lo hará. Cuando se fue, el silencio volvió a llenar la casa. Beatriz se sentó frente a la ventana. Afuera, el viento levantaba remolinos de polvo que parecían bailar sobre los campos secos. Se sintió sola, sí, pero por primera vez, esa soledad no la asustó. Esa noche, mientras dormía, soñó con la voz de Tayoguán repitiendo su frase. Gente que teme al viento nunca verá el cielo. Al día siguiente, al llegar a la misión, encontró la puerta abierta. Dentro el aire olía a sangre seca y a sudor. Tayoguán estaba sentado en el suelo, con las muñecas marcadas. Le habían quitado las sogas. ¿Quién hizo esto?, preguntó alarmada. Él levantó la vista. Hombres con miedo. Beatriz entendió. Lo habían golpeado, por el simple hecho de existir. Sin pensarlo, corrió al patio y buscó un paño con agua. Se arrodilló frente a él y limpió cada herida con ternura. No dijo una palabra, pero sus manos hablaban por ella. Tayoguán la observaba en silencio, con una mezcla de gratitud y tristeza. ¿Por qué me ayudas?, susurró al fin. Beatriz se detuvo. No supo qué responder. Porque nadie me ayudó a mí cuando lo necesité, dijo al borde del llanto. Porque sé lo que es que te traten como si no merecieras ser amado. Tayoguán bajó la cabeza.
En sus ojos había una humedad que no era de dolor físico, sino de reconocimiento. En ese instante, sin que ninguno lo supiera, nació algo entre ellos, una alianza invisible, más fuerte que el miedo, más profunda que la palabra pena. Los días siguieron, pero ya nada fue igual. El pueblo se volvió más hostil. Algunos jóvenes tiraban piedras cuando Beatriz pasaba, otros escupían al suelo. Pero ella caminaba con la frente en alto, con la dignidad de quien ya ha perdido el miedo a ser señalada. Una tarde, mientras el cielo se pintaba de rojo y el aire olía a lluvia, Beatriz le llevó a Tayowan una manta que había tejido ella misma. Al ponérsela sobre los hombros, él la miró fijo y dijo con voz baja, casi reverente: «Tú no curas con manos, curas con alma». Beatriz sintió que el corazón se le desbordaba. Por primera vez en mucho tiempo, una lágrima le rodó por la mejilla. Pero no era de tristeza, era de alivio, porque en un mundo donde todos la despreciaban por compasiva, él la había visto su alma. Esa noche, cuando salió de la misión, el cielo se abrió en lluvia. Beatriz levantó el rostro y dejó que el agua cayera sobre su piel. No huyó, no buscó refugio, cerró los ojos y sonrió. El amor, pensó, no siempre llega con flores ni promesas. A veces llega así, envuelto en silencio, en dolor y en un alma que te ve cuando nadie más lo hace. Y mientras el agua corría por su rostro, comprendió que ya no podía dar marcha atrás. Su vida estaba unida a la de aquel viejo guerrero por un hilo invisible, y aunque el mundo entero se volviera en su contra, nada podría romper lo que había nacido entre ellos, nada. La noche cayó sobre San Miguel del Norte como una manta pesada. Afuera, el viento soplaba con fuerza y hacía crujir las tejas, como si el cielo quisiera advertir que algo estaba por suceder. Dentro de la misión, una pequeña lámpara de aceite temblaba en la oscuridad, y en ese resplandor débil se veía a Beatriz Herrera, inclinada junto a la cama del viejo apache. Su respiración era agitada, el sudor le perlaba la frente. Tayowan ardía en fiebre. Había pasado el día entero delirando, murmurando palabras en su lengua ancestral, invocando nombres que el tiempo había borrado. Beatriz mojaba un paño en agua fresca y lo colocaba sobre su frente, una y otra vez, sin descanso. No sabía si el anciano resistiría la noche, y sin embargo, había algo en él que no se rendía. «No me deje ahora», susurró ella, con voz quebrada. «No después de todo lo que ha soportado». El anciano se estremeció. Sus labios resecos se movieron, pero no salía sonido. Beatriz acercó su oído. Fue entonces cuando, por primera vez, escuchó su voz clara, profunda, con el acento pesado de quien ha callado demasiado tiempo. «Gracias». Solo una palabra, pero bastó para que el corazón de Beatriz se deshiciera. Acarició su rostro con ternura. «No me agradezca, Tayowan», dijo entre lágrimas. «Usted me ha devuelto algo que creía muerto». Él abrió los ojos apenas, como si sus pupilas lucharan contra siglos de cansancio. «Tú, Luz». Beatriz sintió que el alma se le detenía. Nadie la había llamado así jamás. Luz. Una palabra tan simple, tan pura, tan contraria a todo lo que el pueblo decía de ella. Durante horas se quedó a su lado. Escuchó cómo su respiración se hacía más serena, cómo la fiebre cedía poco a poco. Cuando el amanecer empezó a pintar el cielo con tonos rosados, Tayowan dormía profundamente. Beatriz cerró los ojos, agotada, y se permitió descansar junto a él, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. El silencio dejó de ser una barrera. Se convirtió en un puente. Tayowan empezó a pronunciar palabras sueltas en español, y Beatriz a repetir algunas en su idioma. A veces se reían de sus errores. Otras se quedaban callados mirándose largo rato, sin necesidad de hablar. Un día, mientras él intentaba levantarse sin ayuda, Beatriz lo reprendió con dulzura. «No sea terco, su cuerpo aún está débil».
Tayowan sonrió con esa calma sabia que solo tienen los que han visto morir a todos menos a sí mismos. Cuerpo, viejo, alma, no. Ella rió, y esa risa que llevaba años dormida llenó el cuarto como un canto. Él la observó fascinado. No era solo una enfermera, ni una mujer piadosa. Era vida, era fuego. Era la flor que vuelve a abrirse aunque el invierno aún no haya terminado. En los días siguientes, Beatriz comenzó a llevarle libros. Le leía fragmentos de oraciones, de poemas, de historias bíblicas. Tayowan escuchaba atento, sin comprender cada palabra, pero entendiendo la música de su voz. A veces cerraba los ojos solo para oírla mejor. «¿Por qué me escucha con tanta atención?», preguntó ella una tarde. Él la miró con esa lentitud que tenía algo de reverencia. «Porque tu voz cura». Beatriz no supo qué responder. Bajó la mirada, y en sus mejillas floreció un rubor que hacía años no sentía. Había olvidado lo que era que un hombre la mirara con respeto, no con deseo ni lástima. El tiempo comenzó a deslizarse distinto. Los días parecían más breves, las tardes más cálidas. A veces Beatriz se sorprendía esperando con impaciencia la hora de verlo. Ya no se vestía con sus viejos vestidos grises. Empezó a usar uno azul, el que había guardado para las fiestas. Se recogía el cabello con más cuidado, aunque fingiera que era por higiene. Pero en el fondo sabía que lo hacía por él. Un mediodía, mientras le ofrecía un trozo de pan, Tayowan tomó su mano y la sostuvo entre las suyas. Sus dedos eran ásperos, pero el gesto era tan delicado que Beatriz se quedó inmóvil. «Mano suave», dijo él. «Mano cansada», respondió ella sonriendo. Él negó. «Mano fuerte, mano que no teme». Y esa fue la segunda vez que Beatriz lloró frente a él, no porque la hiciera sentir débil, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien veía su fortaleza como un milagro y no como una amenaza. Los rumores en el pueblo crecieron, venenosos como serpientes. Decían que el indio le había echado un hechizo, que la viuda se había vuelto loca. Algunos hombres del pueblo intentaron convencer al cura de expulsarlo, pero el padre Agustín dudó. Si esa mujer quiere cargar con un alma perdida, que Dios la juzgue. Beatriz lo sabía. Sabía que la estaban vigilando, que su nombre volvía a estar en boca de todos. Pero ya no le importaba. Lo que ocurría dentro de esas paredes era más fuerte que cualquier escándalo. Allí había aprendido a escuchar el lenguaje del alma. Una tarde, mientras preparaba una infusión, lo escuchó pronunciar algo en su idioma. Se acercó. «¿Qué ha dicho?». Tayowan repitió despacio, como enseñándole a un niño. «Nahi-yeshi». «¿Qué significa?». Él la miró fijo. «Significa mi calma». Beatriz se quedó sin aliento. Nadie la había llamado así, mi calma, como si ella fuera ese remanso donde un guerrero cansado por fin puede descansar. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas. Beatriz regresó a casa con el corazón encendido, con una certeza que no podía explicar. No sabía si era amor, gratitud o destino. Solo sabía que cada palabra que él decía la acercaba más a un lugar donde ya no existía el dolor. Y mientras se recostaba en su cama, con la piedra del camino bueno entre las manos, comprendió que estaba cruzando una frontera invisible. Ya no era la mujer que cuidaba a un prisionero, era la mujer que aprendía a vivir de nuevo. El viento golpeó las ventanas. Beatriz cerró los ojos y pensó en su voz, grave y pausada, pronunciando su nombre. Y antes de dormir, sus labios susurraron sin darse cuenta. «Nahi-yeshi», mi calma. El alma de una mujer puede renacer a cualquier edad, pero solo cuando alguien la mira sin miedo y la llama con una sola palabra, luz. El invierno llegó al norte con su manto gris y su viento que parecía morder la piel. Las montañas se cubrieron de neblina y los caminos se vaciaron de vida. En la misión el aire olía a leña húmeda y soledad. Beatriz seguía yendo cada día, sin importar el frío ni los murmullos del pueblo, y cada vez que abría aquella puerta, el mundo dejaba de doler. Tayowan, aunque recuperado en cuerpo,
Seguía herido en alma. Había noches en que su mirada se perdía en un punto del horizonte que no existía. Beatriz lo observaba desde el rincón, en silencio, temiendo interrumpir algo sagrado, hasta que una tarde de lluvia decidió preguntar. «Cuando calla así, ¿en qué piensa?», dijo ella con voz baja mientras colocaba leños nuevos en el fuego. El anciano no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros como el cielo antes de la tormenta, reflejaban la luz de las llamas. Finalmente habló con voz ronca, como si las palabras le dolieran al salir. «Pienso en los que ya no están». Beatriz guardó silencio. Esperó. Tayowan respiró hondo y su historia comenzó a fluir como un río viejo. «Tenía esposa», murmuró. «Cabello negro. Risa clara. Se llamaba Awana. Ella cuidaba las flores, como tú. Teníamos 2 hijos. Un niño de ojos curiosos, una niña que bailaba bajo la lluvia. Su voz se quebró. El fuego crepitó entre ellos. Una noche, vinieron hombres con armas, soldados mexicanos. Dijeron que éramos salvajes, que debíamos ser limpiados. Quemaron nuestras casas. Yo luché, pero eran muchos. Cuando desperté, el fuego seguía, y ellos ya no estaban. Ni mi esposa, ni mis hijos, solo el humo». Beatriz sintió un nudo en la garganta. No intentó consolarlo. Solo se acercó y apoyó su mano sobre la suya. Era la primera vez que él le contaba algo tan profundo, y entendió que aquel hombre, a pesar de su edad, seguía cargando el peso de una guerra que nunca pidió. «Desde entonces», continuó Tayowan, «no hablé, no recé, no soñé. Mi alma se quedó allá, con ellos, hasta que tú llegaste». Beatriz no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. Se limpió rápido, avergonzada, pero él la vio. «¿Y tú?», preguntó. «¿Por qué tus ojos también están tristes?». Ella apartó la mirada. No hablaba de su pasado desde hacía más de una década, pero algo en la voz de Tayowan, su calma, su respeto, le dio valor. «Porque amé a un hombre equivocado», dijo con un hilo de voz. «Mi esposo era un comerciante, rico, orgulloso, cruel. Me casé con él a los 18 años, cuando aún creía que el amor era algo que se pedía de rodillas». El anciano la escuchó con atención. Beatriz siguió, con el alma abierta. «Me prohibía reír, me prohibía llorar. Decía que una mujer decente debía servir y callar. Cuando murió todos dijeron que había tenido suerte, pero yo no sentí alivio. Sentí vergüenza, porque en el fondo no lo amaba». Tayowan inclinó la cabeza. «No hay vergüenza en sobrevivir». «A veces creo que sí», susurró ella, «porque desde entonces no he vuelto a amar, ni a confiar, ni siquiera en mí misma». El anciano alzó la mano y con una lentitud casi solemne le tocó el rostro. Sus dedos temblaban, pero su mirada era firme. «Corazón roto también late». Beatriz cerró los ojos. Era la frase más hermosa que alguien le había dicho, porque venía de quien sabía lo que era perderlo todo. Durante horas permanecieron así, frente al fuego, compartiendo silencios que decían más que cualquier palabra. Afuera, la lluvia caía como si quisiera purificar el mundo. Adentro, 2 almas cansadas se reconocían. Los días siguientes estuvieron llenos de confesiones. Tayowan le enseñó palabras de su lengua: Nihá, corazón; Asha, vida; Tse, piedra. Beatriz, en cambio, le leía poemas antiguos, y aunque no los entendía del todo, Tayowan sonreía al escuchar su voz. Una tarde, mientras ella recitaba, él repitió con torpeza una frase: «El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta». Beatriz lo miró asombrada. «¿Dónde aprendió eso?». «De ti. Lo dijiste ayer». Ella rió, y su risa llenó la habitación. En ese instante comprendió que el amor no siempre nace en la juventud, ni necesita promesas. A veces, simplemente surge entre 2 almas que han sufrido tanto que solo se reconocen en el silencio del otro. A medida que el invierno avanzaba, Beatriz empezó a sentir que su casa ya no estaba en el pueblo, sino en aquel cuarto donde él la esperaba cada mañana. El fuego,
el olor a hierbas, el sonido pausado de su respiración. Todo lo demás perdió sentido. El pueblo, claro, seguía hablando. Algunos decían que ella había perdido la fe, otros que el indio le había robado el alma. Pero Beatriz sabía la verdad. Tayo Wan no se la había robado, se la había devuelto. Y una noche, mientras apagaba la lámpara y el fuego se extinguía lentamente, lo escuchó decir algo que le heló la sangre y al mismo tiempo le encendió el corazón. Aguana. Me enseñó a amar, pero tú me has enseñado a vivir. Beatriz lo miró, con lágrimas que caían sin ruido, y entendió que a pesar del dolor, el amor verdadero no se acaba con los años ni con las pérdidas. Solo se transforma, como el fuego que, aunque pequeño, sigue ardiendo en medio del invierno. En ese momento, sin decirlo, ambos comprendieron que el pasado ya no era una herida. Era el lugar donde sus almas se habían encontrado. Y por primera vez, Beatriz pensó que quizá el amor que llega tarde es el único que llega a tiempo. El invierno empezó a rendirse ante los primeros signos de la primavera. Las montañas, que durante meses habían estado cubiertas de niebla, comenzaron a dejar ver sus picos dorados. El aire ya no dolía al respirarse, y las flores silvestres se atrevían a abrirse en los rincones más secos del camino. Pero nada florecía con tanta fuerza como lo que estaban haciendo, en silencio, entre Beatriz Herrera y Tayo Wan. Ella seguía visitándolo cada mañana, pero ahora ya no lo hacía solo por compasión. Lo hacía porque lo necesitaba. Porque en aquel cuarto de adobe, donde antes reinaba la soledad, había encontrado algo que ninguna iglesia ni plegaria le había dado: paz. Una mañana, cuando entró a la misión, lo encontró de pie, apoyado en un bastón de madera que él mismo había tallado. Tayo Wan, susurró sorprendida. Camina. Él sonrió apenas, con esa humildad serena que tenía el poder de detener el tiempo. Camino, porque tú creíste. Beatriz se acercó despacio, temiendo que fuera un sueño. Lo vio caminar hacia la ventana y levantar la mirada hacia el cielo. Hace muchos años no veía el amanecer, dijo él con voz profunda. Siempre pensé que el sol había dejado de salir para mí, pero hoy el sol volvió. Ella sintió un nudo en la garganta. En ese momento comprendió que no solo lo había ayudado a sanar el cuerpo, había despertado su alma, y sin saberlo, él también había despertado la suya. A partir de entonces, comenzaron a compartir todo: historias, palabras, silencios. Tayo Wan le enseñó a escuchar el viento. Decía que el aire tiene voz, que si uno cierra los ojos y respira profundo, puede oír lo que el mundo intenta decirle. Beatriz lo intentó una tarde, bajo el gran mezquite del patio, y cuando el viento sopló, le pareció escuchar algo que llevaba años esperando: su propio nombre. ¿Lo oyes?, preguntó él. Sí, dijo ella, con los ojos húmedos. Es como si el viento me conociera. El viento conoce a quien tiene alma pura. Desde ese día, Beatriz comenzó a aprender su lengua, no porque él se lo pidiera, sino porque sentía que cada palabra que pronunciaba la acercaba más a su mundo. Aprendió que Asha significaba vida, que Niha era corazón y que Tuniye quería decir gracias al cielo. Pero hubo una palabra que Tayo Wan no quiso traducir. Cada vez que la decía, su mirada se volvía profunda y sus labios temblaban apenas. ¿Qué significa?, le preguntó una tarde mientras hilaba. Él respondió despacio: no se dice con boca, se siente aquí. Y le tocó el pecho. Beatriz bajó la mirada conmovida. Había en ese gesto algo tan sagrado que sintió que cualquier palabra sería profanarlo. El pueblo, mientras tanto, ya no solo murmuraba, atacaba. Un día, al regresar a su casa, encontró pintada en su puerta la palabra bruja. Otra noche, un grupo de hombres arrojó piedras al techo de la misión. El cura, temeroso de perder el control, le pidió a Beatriz que se alejara. «Hija, esto ha ido demasiado lejos», le dijo el padre Agustín.
La gente cree que el indio la ha embrujado. Si sigue viniendo, podrían hacerles daño. Beatriz lo miró con serenidad. Padre, lo único que me embrujó fue la bondad. Y si eso es pecado, que me condenen. El sacerdote no respondió. Había algo en su mirada que lo desarmó. Esa noche, Beatriz caminó hasta la misión con una vela entre las manos. La oscuridad la rodeaba, pero no sintió miedo. Al entrar, Tallowán estaba despierto, sentado junto al fuego. «Me dijeron que no viniera más», dijo ella. «¿Y por qué estás aquí?», preguntó él. Beatriz lo miró a los ojos. «Porque no sé estar lejos de usted». Por un instante, el silencio se volvió infinito. Las llamas del fuego reflejaban en sus rostros una ternura que ninguno intentó ocultar. Él se levantó con dificultad, se acercó y tomó su rostro entre las manos. No había deseo en su gesto, sino algo mucho más profundo: reverencia. «Tú no eres de mi pueblo», susurró, «pero tu alma habla como la mía». Beatriz cerró los ojos. No supo si estaba llorando o riendo. Solo sabía que por primera vez en su vida alguien la miraba sin juzgarla, sin medir su valor por su pasado ni por su edad. La miraba como si fuera un milagro. Desde entonces, la gente comenzó a notar algo distinto en ella. Caminaba erguida, sus pasos eran firmes. Su voz, antes temblorosa, tenía ahora la fuerza de quien ha hecho las paces con su historia. Las mujeres que antes la señalaban, ahora la observaban con curiosidad, casi con envidia. Había algo en Beatriz que ya no podían destruir, una luz interior. Y cada vez que alguien la insultaba o la miraba con desprecio, Beatriz recordaba las palabras del Apache: «Gente que teme al viento, nunca verá el cielo». Así aprendió a no temer, a no esconderse, a no pedir perdón por sentir. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, Tallowán le pidió que lo acompañara al exterior. Caminó con ella hasta un árbol alto y torcido, y con un cuchillo talló dos símbolos en la corteza, uno con forma de pluma, otro con forma de espiral. «Estos somos», le explicó. «La pluma es tu espíritu, el viento la guía, la espiral soy yo, siempre girando a tu alrededor». Beatriz sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. No había declaración más pura. «¿Y qué significa cuando la pluma y la espiral se tocan?», preguntó con voz temblorosa. «Que el alma encontró su casa». Desde entonces, cada vez que el viento soplaba, Beatriz sonreía. Sabía que no estaba sola, que había algo invisible, eterno, que los unía. Y así, mientras el mundo los juzgaba, ellos construyeron el suyo, hecho de fuego, de palabra, de respeto y de fe. El alma de Beatriz había despertado y ya no pertenecía al polvo del pueblo, sino al cielo abierto de un amor que no entendía de edad ni de fronteras. Porque cuando un alma ha sido tocada por otra que la reconoce, ya no puede volver a dormir. Y esa noche, bajo el murmullo del viento, Beatriz comprendió que el amor no había llegado tarde. Había llegado justo cuando ella había aprendido a amarse también. El amor, cuando florece en tierra seca, siempre despierta la furia de quienes viven con el corazón marchito. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en San Miguel del Norte. Lo que empezó como murmullos y burlas se convirtió en una marea de odio. La gente ya no hablaba, escupía veneno. Las mujeres del mercado decían que Beatriz Herrera había perdido la vergüenza, y los hombres que el indio la había corrompido con sus rituales paganos. La noticia llegó a oídos del padre Agustín, que, temeroso de perder autoridad ante el pueblo, decidió intervenir. Era un hombre de fe rígida, acostumbrado a mirar el mundo en blanco y negro. Para él, lo que no cabía en las escrituras era pecado, y el amor de una mujer viuda con un apache de 80 años era, a sus ojos, una abominación. Una tarde, cuando el sol caía y el cielo se teñía de rojo, 3 hombres armados irrumpieron en la misión. Beatriz estaba ahí, moliendo hierbas medicinales. Tallowán, sentado junto al fuego, levantó la vista apenas. No tuvo tiempo de reaccionar. Uno de ellos lo golpeó con la culata del fusil. «¡Basta!»,
gritó Beatriz, corriendo hacia él. «Es un anciano. Déjenlo». El más joven de los hombres la empujó al suelo. «No meta las manos, señora. Por su bien, este indio será devuelto a la comandancia». El padre Agustín lo ordenó. Beatriz se levantó temblando. «No tienen derecho, él no ha hecho daño a nadie». «Ha pecado», dijo otro con tono firme. «La gente habla. Dicen que usted duerme bajo el mismo techo que él». Beatriz se quedó inmóvil, con el rostro ardiendo. Por un instante pensó en gritar, en defenderse, en explicar, pero ¿para qué? Nadie escucha razones cuando el odio ya decidió su verdad. Tayo Wan, sangrando, trató de ponerse de pie. «No tocar, mujer», dijo con voz ronca. «¡Cállate, salvaje!», le gritó el soldado y lo golpeó otra vez. Beatriz corrió y se arrodilló a su lado. «No, Tayo Wan, no», susurró mientras intentaba cubrirlo con su cuerpo. «Déjalo», dijo él con voz débil. «Ya sé cómo es el miedo de los hombres». La puerta se abrió con estrépito. El padre Agustín entró con la sotana agitada por el viento. Su rostro, antes piadoso, ahora parecía esculpido en piedra. «Beatriz», dijo, «en nombre de Dios, aléjese de este hombre. No se da cuenta de lo que está haciendo. Este indio no tiene alma cristiana. Es enemigo de nuestra fe». Beatriz se levantó despacio, con el rostro empapado de lágrimas. «Padre, si el amor que siento por él es pecado, entonces su Dios no me conoce, porque solo con él he aprendido a amar sin miedo». El sacerdote dio un paso atrás, escandalizado. «¿Amor? Esto no es amor, es locura». «Sí, padre», dijo ella con firmeza. «Es locura, pero de la que cura». Tayo Wan, medio inconsciente, la miró. No entendía todas las palabras, pero reconoció el tono. Era la voz de una mujer que ya no pedía permiso para sentir. Los hombres intentaron llevárselo. Lo arrastraron por el pasillo de la misión mientras Beatriz gritaba su nombre. Afuera, el pueblo se había reunido. Algunos rezaban, otros reían y los más crueles lanzaban piedras. «¡Bruja!», gritó una mujer. «¡Impura!», dijo otra. «Que se la lleven también a ella», vociferó un hombre. Beatriz se interpuso, extendiendo los brazos. «No lo toquen, déjenlo». Pero una piedra golpeó su hombro, otra su mejilla. El dolor la hizo tambalear, pero no retrocedió. Al contrario, se mantuvo firme frente a la multitud. «¿Qué ganan con tanto odio?», gritó. «¿Qué Dios es ese que les enseña a castigar el amor?». El silencio cayó por un instante, hasta el viento pareció detenerse. Pero el padre Agustín levantó la voz. «Este amor no viene de Dios. Es tentación, y toda tentación debe ser purificada». Beatriz lo miró con los ojos encendidos. «Entonces que el fuego me purifique, pero no dejaré que lo maten». Corrió hacia Tayo Wan y se arrodilló junto a él, cubriéndolo con su cuerpo. El anciano abrió los ojos y murmuró, apenas audible: «Beatriz, mi calma». Ella lo abrazó con fuerza. «No voy a dejar que te lo hagan. No esta vez. No mientras respire». Los hombres dudaron. Nadie quería ser quien golpeara a una mujer frente a la iglesia. El padre Agustín bajó la mirada, vencido por la vergüenza. «Llévenlo al establo», ordenó al fin. «Mañana lo entregaremos a las autoridades». Y se marcharon, dejando tras de sí un rastro de polvo y resentimiento. Esa noche, Beatriz se quedó junto a él. Le limpió las heridas en silencio. Su corazón latía con una mezcla de rabia y ternura. «Te lo juro», susurró, «no volverán a tocarte, aunque tenga que enfrentar al mundo entero». Tayo Wan la miró, con los ojos llenos de un brillo que era más que dolor. «Eres más fuerte que tormenta». Ella sonrió, sin poder contener las lágrimas. «No, Tayo Wan, solo soy una mujer que ya no tiene miedo». Y mientras afuera el pueblo dormía creyendo haber derrotado al pecado, dentro de aquella misión nacía una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Beatriz miró al fuego, apretó la mano del apache y dijo en voz baja, casi como una promesa: «Mañana huiremos». Y el fuego, como si comprendiera, crepitó con fuerza
iluminando los rostros de dos almas que habían elegido el amor por encima de la ley, la fe y la condena. Porque cuando el corazón ha encontrado su verdad, no hay muro, ni espada, ni iglesia que pueda detenerlo. La noche se desplegó sobre San Miguel del Norte con un silencio que parecía contener la respiración del mundo. Nadie en el pueblo imaginaba que, mientras dormían, una mujer cruzaba las sombras para desafiar al destino. Beatriz Herrera caminaba con paso firme, su corazón latiendo con la fuerza de quien ya no teme morir si es por amor. En sus manos llevaba una manta y un odre con agua, en su alma la decisión más valiente de su vida. Entró en la misión sin hacer ruido. Tallogán dormía recostado en el suelo, su cuerpo cubierto de heridas que la luz del fuego hacía brillar como cicatrices antiguas. Beatriz se arrodilló a su lado y lo tocó con suavidad. Tallogán, susurró. Despierta. El anciano abrió los ojos lentamente. Por un momento no comprendió dónde estaba, pero cuando la vio su expresión cambió, no de sorpresa, sino de certeza. Sabía que vendrías, dijo con voz baja. Nos van a entregar mañana, respondió ella. No puedo permitirlo, no después de todo lo que has vivido, no después de lo que siento. El viento soplaba afuera, como si quisiera empujarla a seguir. Tallogán trató de levantarse, y Beatriz lo ayudó a ponerse de pie. Sus manos se entrelazaron, y en ese gesto se selló su destino. Sin más palabras, salieron por la puerta trasera y se adentraron en la noche. El camino hacia el desierto era largo y traicionero. Las estrellas los guiaban desde arriba y el suelo crujía bajo sus pasos. El frío les mordía la piel, pero Beatriz no se quejaba. Cada paso que daba era una declaración silenciosa contra todo lo que la sociedad había querido imponerle. Caminaban sin hablar, pero entre ellos el silencio tenía voz. Tallogán, apoyado en su bastón, avanzaba con dignidad. Su respiración era lenta, pero su mirada firme. A cada tanto Beatriz lo miraba y sentía que caminaba junto a algo más grande que un hombre. Caminaba con la historia misma. Cuando el amanecer asomó detrás de las montañas, encontraron un refugio natural entre las rocas. Allí Beatriz encendió un pequeño fuego y le ofreció agua. ¿Estás bien?, preguntó con ternura. Tallogán asintió. Estoy libre. Beatriz sonrió. Y yo también. Durante días avanzaron juntos por los parajes del norte. Las noches eran gélidas, los días abrasadores, pero en medio de esa dureza encontraron una paz que nunca habían sentido. El desierto, con su vastedad infinita, no los juzgaba. Nadie los llamaba pecadores allí. Nadie les negaba el derecho de amar. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, Beatriz lo observó en silencio. La arena dorada reflejaba en su piel la luz del fuego, y por un instante ella vio no al anciano que cuidaba, sino al guerrero que alguna vez había sido, fuerte, noble, implacable. ¿En qué piensas?, preguntó él al notar su mirada. En que nunca vi algo tan hermoso, respondió ella con sinceridad. Tallogán sonrió, pero su sonrisa tenía melancolía. Hermoso, no, viejo árbol, pero aún da sombra. Y yo, dijo Beatriz, soy la tierra que lo sostiene. Se quedaron mirándose. El viento sopló entre ellos, levantando el polvo y envolviéndolos como en un velo. Fue entonces cuando Tallogán, sin pensarlo, extendió la mano y le acarició el rostro. Su piel era áspera, pero el gesto fue tan tierno que Beatriz cerró los ojos. Tu alma tiene fuego, murmuró él. Usted me lo encendió, respondió ella, y su voz se quebró. Esa noche compartieron el abrigo y el silencio. No hubo promesas ni palabras de posesión, solo el roce de dos almas que se reconocían en la oscuridad. Beatriz se quedó despierta largo rato, observando el rostro dormido del hombre que el mundo llamaba salvaje. Pensó en lo injusto que era todo, en cómo los prejuicios podían robarle a la gente la oportunidad de conocer lo sagrado que hay en otro ser humano. Al amanecer, cuando Tallogán despertó, ella ya estaba de pie.
Debemos seguir, dijo. Si nos alcanzan, no habrá perdón. ¿Y a dónde iremos?, preguntó él. Beatriz levantó la vista hacia el horizonte. A donde el viento decida. Caminaron todo el día sin descanso. El calor era brutal, pero cada vez que ella flaqueaba, él le ofrecía su mano, y cuando él tropezaba, era ella quien lo sostenía. No eran dos fugitivos, eran dos mitades que al fin habían aprendido a caminar juntas. Al caer la tarde, una tormenta de arena se levantó en el horizonte. Beatriz cubrió su rostro con un manto y buscó refugio en una hondonada. Tallowán la protegió con su cuerpo, envolviéndola con su manta. El viento rugía con furia, pero dentro de ese abrazo el mundo se volvió silencio. «No me suelte», susurró ella. «Nunca», respondió él, y su voz era más promesa que palabra. Cuando la tormenta cesó, el desierto estaba irreconocible. Todo era nuevo, como ellos. Esa noche, frente a un fuego improvisado, Beatriz se acercó y apoyó su cabeza en su pecho. Podía oír el ritmo pausado de su corazón, como un tambor antiguo que marcaba el paso del tiempo. «¿Qué escuchas?», preguntó él. «La vida», respondió ella. Y así, entre la arena, el fuego y la luna, comprendieron que el amor verdadero no siempre llega con juventud ni con certezas. A veces llega cuando todo parece perdido, para recordarte que el alma, cuando ama de verdad, no envejece nunca. El viento sopló una vez más, y Beatriz alzó el rostro hacia el cielo estrellado. Por primera vez en muchos años, no pidió nada, solo dio las gracias, porque entendió que su huida no era del mundo, sino hacia sí misma. Y mientras el fuego ardía, Tallowán la miró y dijo en voz baja, como si hablara al espíritu del desierto: «Eres mi casa». Beatriz cerró los ojos, y en ese instante, bajo el vasto cielo de México, una mujer de 43 años y un apache de 80 sellaron con el alma lo que ningún juramento humano podría igualar. Un amor sin edad, sin permiso, sin final. El desierto no perdona a los débiles. De día abraza, de noche hiela, y cada amanecer parece una prueba para el alma. Beatriz y Tallowán llevaban varios días caminando bajo ese cielo inmenso, donde el silencio se mezclaba con el polvo y la eternidad. El agua escaseaba, el cansancio pesaba como una sombra, pero ninguno quería detenerse. No era solo una huida, era una peregrinación hacia la libertad. Una mañana Beatriz despertó sobresaltada. Tallowán respiraba con dificultad. Su piel ardía, su cuerpo temblaba. Había caído enfermo. «No, no me haga esto ahora», susurró ella, intentando darle agua. «Aguante, por favor. Falta poco». Pero el viejo apache no respondía. El sol caía implacable sobre ellos, y el calor comenzaba a deformar el horizonte. Beatriz lo cubrió con su manto y se sentó a su lado, impotente. Por un momento pensó en rendirse. Estaba sola, en medio de la nada, sin rumbo y sin fuerzas. Pero al mirarlo, recordó cada palabra que él le había enseñado. El viento guía a quien no teme. Se levantó, respiró hondo, y con una fe que no sabía que tenía, habló al cielo. «Si alguna vez existió justicia en este mundo, déjame salvarlo. Él no merece morir solo». Tomó el odre y comenzó a caminar. No sabía hacia dónde. Solo sabía que debía seguir el instinto, esa voz que en los momentos más oscuros le decía que aún no era el final. Caminó horas bajo el sol abrasador, hasta que divisó en la distancia lo que parecía una columna de humo. Al acercarse, descubrió una pequeña comunidad indígena asentada al pie de una colina. Eran apaches también, aunque distintos en vestimenta y acento. Cuando la vieron aparecer, sucia, agotada, con los labios partidos y las manos temblorosas, algunos retrocedieron. Una mujer gritó algo en su lengua, y varios hombres salieron con lanzas. Beatriz levantó las manos. «¡Ayuda!», gritó. «Por favor, necesito ayuda». Uno de los hombres se acercó, desconfiado. «¿Quién eres?», preguntó en un español rudimentario.
Mi nombre es Beatriz. Él está enfermo. Es uno de ustedes. Se llama Tayowan. Hubo un murmullo entre los presentes. El nombre parecía resonar en el aire. De pronto, una anciana de cabello trenzado salió de una choza. Su rostro, surcado por el tiempo, se iluminó al escucharla. Tayowan, repitió. Ese nombre pertenece al viento. Beatriz cayó de rodillas. Por favor, ayúdenme. No me importa lo que piensen de mí, solo sálvenlo. La anciana se acercó y la miró largo rato, como si quisiera leerle el alma. Luego dijo algo en su idioma, y los hombres bajaron las armas. Tráelo, ordenó. El amor que desafía la muerte merece ser probado. Beatriz corrió de vuelta al lugar donde lo había dejado. Cargó al anciano con todas las fuerzas que le quedaban. Sus brazos ardían, sus pies sangraban, pero siguió. Cuando llegó, los hombres lo tomaron con cuidado y lo llevaron a una choza. Durante días Beatriz permaneció afuera, velando, rezando, llorando en silencio. No conocía sus ritos, pero observaba a las mujeres preparar infusiones de hierbas y escuchar sus cánticos. De noche, se quedaba dormida sobre la arena, soñando con el sonido del río que aún no conocía, hasta que una tarde la anciana salió de la choza. Se acercó despacio, apoyada en su bastón. «Tu corazón es valiente», le dijo, «pero ahora debes soltar el miedo. Si su alma quiere quedarse, lo hará. Si quiere partir, no hay oración que lo detenga». Beatriz bajó la cabeza. «No sé vivir sin él». «Entonces, vive por él». Esa noche, mientras el fuego danzaba en el centro del campamento, Beatriz escuchó un susurro detrás de ella. «Beatriz». Se giró. Tayowan estaba de pie, apoyado en la entrada de la choza. Sus ojos brillaban con la luz del fuego. La fiebre se había ido. Su rostro, aunque cansado, irradiaba una calma que parecía sobrenatural. Beatriz corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Pensé que te perdía», dijo entre lágrimas. «El viento me llamó, pero escuché tu voz y regresé». Las mujeres del pueblo los observaron en silencio. Algunas sonrieron, otras murmuraron plegarias. La anciana se acercó y colocó su mano sobre la cabeza de Beatriz. «El Gran Espíritu te reconoce», le dijo. «Viniste sin miedo, y el amor sin miedo es sagrado». Esa noche celebraron alrededor del fuego. Tayowan habló con su gente, contándoles lo que había visto en el pueblo de los blancos. La compasión de una mujer que curó sin pedir nada, el valor de un corazón que no conoce fronteras. Y luego, ante todos, tomó la mano de Beatriz y la levantó. «Ella es mi corazón». Hubo un murmullo, una pausa larga. Luego, una mujer joven comenzó a cantar. Otros la siguieron. Las voces se elevaron hacia el cielo, como si el viento mismo las llevara a los dioses. Beatriz lloró, pero no de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que dolía. Por primera vez no se sintió extranjera. Era parte de algo más grande que el miedo, más grande que la culpa. Cuando el canto terminó, Tayowan se volvió hacia ella. «Ahora entiendes», dijo. «El amor no necesita permiso, solo verdad». Beatriz asintió y apoyó su cabeza sobre su pecho. Escuchó su corazón y en ese latido encontró todas las respuestas. El desierto, que antes había sido enemigo, se convirtió en su hogar. El fuego ardía, las estrellas brillaban y el alma de Beatriz se sentía ligera como el viento. Había pasado la prueba y en medio de la noche, mientras las brasas se apagaban lentamente, comprendió que el amor que sobrevive al dolor no es humano, es divino. El amanecer llegó con una calma que parecía de otro mundo. El aire olía a tierra húmeda, a fuego recién apagado, a vida. Los primeros rayos del sol acariciaban las tiendas de la tribu y hacían brillar las plumas que colgaban en las entradas como promesas antiguas. Beatriz despertó antes que nadie. Salió de la choza y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo ni desamparo.
Sentía pertenencia, sentía propósito. El viento soplaba con dulzura, levantando el cabello de Beatriz y jugando con las cenizas del fuego. La vida dentro del campamento comenzaba a despertar lentamente. Las mujeres molían el grano, los niños corrían entre las tiendas y los hombres afilaban lanzas con un ritmo que parecía una oración. En medio de esa armonía, Tayowan emergió de su choza. Caminaba despacio pero firme. Ya no era el prisionero ni el fugitivo. Era el guerrero que había vuelto a casa. Cuando las miradas se posaron sobre él, un silencio reverente lo envolvió. Nadie habló. La anciana de cabello blanco, la misma que había permitido que se quedaran, se acercó con solemnidad. El que se levanta del umbral de la muerte no regresa igual, dijo ella. Regresa con fuego nuevo en el alma. Tayowan bajó la cabeza en señal de respeto. Luego buscó a Beatriz entre la multitud. Cuando sus ojos se encontraron, algo invisible los unió frente a todos, la promesa de un amor que ya no necesitaba esconderse. Beatriz dio un paso al frente. Su corazón latía con fuerza, pero su voz era tranquila, como si su alma hablara por ella. Él me salvó cuando ya no creía en nada. Yo solo le devolví la esperanza. La anciana la observó con ternura. El amor que sana a dos almas también sana al mundo. Los miembros de la tribu comenzaron a acercarse. Algunos tocaron el hombro de Tayowan, otros ofrecieron flores a Beatriz. Una mujer joven le colocó una cinta roja en la muñeca, símbolo de unión. Los niños, sin comprender del todo, reían y bailaban a su alrededor. El ambiente se llenó de una energía tan pura que parecía que el cielo entero los bendecía. Al caer la tarde, prepararon una ceremonia. El fuego fue encendido en el centro del campamento y alrededor de él se reunieron todos. Las chispas subían al cielo como si fueran estrellas nuevas. Beatriz estaba sentada frente a Tayowan. Él llevaba en el cuello un colgante con la piedra que ella le había regalado al inicio de su enfermedad, y en sus manos sostenía otra piedra, con una línea blanca que la atravesaba, idéntica a la que una vez le había dado a ella. «Camino bueno», dijo Tayowan entregándosela. «Ahora los caminos se juntan». Beatriz la tomó con manos temblorosas. «Camino del alma», susurró, «donde ya no existe distancia». La anciana levantó los brazos al cielo. Su voz se elevó en cántico y todos los demás la siguieron. Era un himno que hablaba de la unión del espíritu, de la tierra y del amor. Beatriz no entendía las palabras, pero entendía el sentimiento. Era como si la tierra respirara con ellos. Tayowan, con los ojos cerrados, se puso de pie. «Esta mujer», dijo con voz profunda, «curó mi cuerpo con sus manos, pero mi corazón lo curó con su alma. A su lado no soy viejo ni extranjero. A su lado soy hombre». El fuego iluminó su rostro, y todos los presentes, incluso los más rígidos, inclinaron la cabeza ante esas palabras. La anciana sonrió. «Entonces no hay duda. El Gran Espíritu los ha unido». Colocó en sus manos una cinta tejida con hilos dorados y rojos. «Que esta unión no tenga comienzo ni final, que el viento los guíe, el fuego los mantenga, el agua los purifique y la tierra los abrace». Tayowan tomó las manos de Beatriz. «Tú, mi calma, mi hogar». Beatriz sintió que el corazón se le desbordaba. Las lágrimas le corrían sin control, pero eran lágrimas de plenitud, de reconocimiento, de haber llegado por fin al lugar que siempre había buscado sin saberlo. «Y tú», dijo ella con la voz entrecortada, «mi destino». El canto continuó. Las mujeres danzaban alrededor del fuego, los hombres golpeaban los tambores con un ritmo que hacía vibrar el suelo. Y en medio de ese círculo sagrado, Beatriz y Tayowan permanecieron de pie tomados de las manos, con la llama reflejada en sus ojos. En ese instante, el tiempo dejó de existir. No había pasado, ni futuro, ni culpa. Solo el presente, tan inmenso que parecía eterno. Cuando el canto terminó, Tayowan la abrazó, y el fuego, que parecía extinguirse, volvió a encenderse con fuerza,
como si el universo entero reconociera la pureza de ese amor. Esa noche, Beatriz miró las estrellas y pensó en todo lo que había dejado atrás: el pueblo, los juicios, la soledad, y comprendió que había tenido que perderlo todo para encontrarse a sí misma. El amor no la había salvado, la había despertado. Y mientras Taiyuan dormía junto a ella, respirando con serenidad, Beatriz entendió que a veces los milagros no vienen del cielo, sino de un alma humana que, sin saberlo, te enseña a mirar con los ojos del espíritu. El guerrero había renacido, pero ella también, y el fuego, fiel testigo de su unión, ardió toda la noche sin apagarse, como si la tierra se negara a olvidar el día en que un hombre y una mujer, marcados por el dolor, se encontraron para recordar al mundo que el amor verdadero no envejece, solo se vuelve eterno. El amanecer de aquel día parecía distinto, como si incluso el sol se levantara con más ternura. Un aire tibio recorría el valle, trayendo consigo el olor de las flores silvestres y el murmullo lejano del río. Todo en el ambiente anunciaba algo sagrado, algo que no pertenecía al mundo de los hombres, sino al de los espíritus. Beatriz abrió los ojos lentamente, sintiendo la luz dorada sobre su rostro. Afuera, los sonidos del campamento eran suaves, casi ceremoniales. Las mujeres tejían cintas de colores, los niños recogían flores, y los hombres preparaban un gran círculo de piedras al centro de la aldea. No hubo órdenes ni campanas, solo una armonía invisible que movía a todos como si obedecieran al mismo corazón. Ella no sabía que esa mañana sería la suya. No lo había planeado, pero el destino no necesita planificación cuando el amor ya está escrito en la eternidad. La anciana entró en la choza y la miró con una sonrisa llena de sabiduría. «Hoy el viento los llama», dijo. «Es el día en que dos almas se reconocen ante el mundo». Beatriz se quedó inmóvil, sin palabras. «Una boda», susurró incrédula. «No una boda», corrigió la anciana. «Una unión. Lo que los hombres rompen, el gran espíritu lo une. Lo que el tiempo separa, el amor lo devuelve». Las mujeres la vistieron con un manto blanco hecho de tela tejida a mano, adornado con plumas que simbolizaban pureza y renacimiento. Le trenzaron el cabello con hilos dorados y colocaron una pequeña piedra azul en su cuello, símbolo de la calma que había traído a la vida del guerrero. Cuando se miró reflejada en un cuenco de agua, casi no se reconoció. No era la viuda triste ni la mujer señalada del pueblo. Era una nueva versión de sí misma, nacida del fuego del amor y del coraje de creer. Al salir, el pueblo la esperaba. Taiyuan estaba de pie frente al fuego sagrado, erguido, con la frente cubierta por una cinta trenzada con los mismos colores del amanecer. Cuando la vio, su mirada se iluminó. No había deseo en ella, sino algo más profundo: admiración, gratitud, reverencia. Beatriz caminó hacia él despacio. El suelo bajo sus pies parecía vibrar. En el centro del círculo, la anciana alzó los brazos y habló en su lengua ancestral. Nadie traducía, pero todos entendían. El amor tiene un idioma que no necesita palabras. Cuando el canto cesó, Taiyuan tomó la mano de Beatriz y la colocó sobre su pecho. «Aquí vives», le dijo con voz baja pero firme. «Donde antes solo había silencio, ahora hay tu nombre». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Y en mí», respondió, «vive tu historia. Cada herida, cada palabra, cada mirada que me enseñó que amar no es depender, sino elevarse juntos». La anciana caminó hacia ellos con un cuenco de agua y un poco de tierra. «El agua representa la vida», explicó. «La tierra, la permanencia. Quien beba de ambas promete cuidar el alma del otro como cuida su propio aliento». Beatriz y Taiyuan bebieron del mismo cuenco. Después, la anciana tomó un hilo rojo y lo ató alrededor de sus muñecas. «El vínculo está hecho», dijo solemnemente. «No por la carne, sino por el alma. Donde uno respire, el otro también existirá». Entonces los tambores comenzaron a sonar, lentos y profundos, como el latido del corazón de la tierra. Las mujeres entonaron un canto antiguo,
una melodía que parecía venir desde el principio del tiempo. Los pétalos de flores volaban en el aire. Beatriz cerró los ojos y sintió que el universo entero giraba a su alrededor. Taoyuan la observó con una mezcla de asombro y ternura. «Nunca creí volver a amar», dijo con voz quebrada, «pero el amor vino a mí disfrazado de compasión, y su rostro era el tuyo». Beatriz apretó su mano. «Y yo nunca creí que el amor pudiera existir sin promesas. Pero tú me enseñaste que basta con cumplir una, quedarse». El fuego crepitó con fuerza, lanzando chispas al cielo. Era como si el universo respondiera a esas palabras. La tribu entera levantó las manos y los bendijo. Después del ritual, el silencio volvió. Taoyuan acercó su frente a la de ella. «Cuando mi alma parta», dijo suavemente, «seguirá buscándote en el viento». Beatriz negó con una sonrisa que parecía brotar del alma. «Entonces no partas nunca. Quédate aquí, conmigo en la vida». Y él respondió casi en un susurro: «Mientras el fuego arda, no me iré». Esa noche el cielo fue testigo de su unión. Las estrellas parecían brillar más cerca, como si quisieran mirar mejor el milagro que se consumaba entre ellos. Beatriz y Taoyuan se sentaron junto al fuego, tomados de las manos, observando cómo el humo ascendía hasta confundirse con la Vía Láctea. Ella pensó en todo lo que había perdido para llegar a ese momento: su reputación, su casa, la aceptación de su pueblo. Pero también pensó en lo que había ganado: la paz de quien ya no tiene que pedir permiso para amar. En el calor del fuego, Beatriz apoyó su cabeza en el hombro del guerrero. «¿Sabes qué pienso, Taoyuan?», dijo en voz baja. «Que no hay amor más grande que aquel que te enseña a vivir en libertad». Él sonrió, y su voz fue un suspiro que se perdió entre las llamas. «Y no hay libertad más pura que la de amar sin miedo». Esa noche, el amor se volvió eterno, no en promesas, sino en presencia, no en palabras, sino en silencio. Porque cuando dos almas heridas se encuentran y se curan, el universo se detiene y sonríe. Y así, bajo la luna que todo lo veía, Beatriz Herrera y Taoyuan sellaron su unión más allá del tiempo, recordándole al mundo que el verdadero amor no necesita juventud, ni aprobación, ni explicación. Solo la valentía de elegirlo cada día, incluso cuando todo está en contra. Habían pasado algunos años desde aquella unión sagrada. El tiempo, que antes fue enemigo de Beatriz Herrera, ahora caminaba a su lado con dulzura. Ya no lo medía en días ni estaciones, sino en atardeceres compartidos, en las risas de los niños de la tribu, en los silencios cómplices junto al fuego. El amor que nació entre la culpa y el miedo había echado raíces en tierra apache, floreciendo en el corazón de todos los que los rodeaban. La tribu los llamaba los que vencieron al viento. Decían que el espíritu de las montañas los había unido para enseñar que el amor no conoce edad, ni raza, ni frontera. Beatriz vivía en paz. Su mirada, que antes escondía melancolía, ahora tenía el brillo sereno de quien ha comprendido el sentido de la vida. Cada mañana Taoyuan salía antes que el sol. Caminaba por el valle con paso lento pero firme, seguido por los más jóvenes que lo escuchaban con respeto. Les hablaba del valor, de la bondad y del poder de la palabra. Les enseñaba que un guerrero no se mide por la fuerza de su brazo, sino por la paz de su espíritu. Beatriz lo observaba desde la distancia, con el corazón lleno de orgullo. Sabía que, aunque el cuerpo del viejo apache se hacía más frágil, su alma seguía tan inmensa como el cielo. En las tardes, ella se sentaba a escribir sobre una piel curtida lo que había vivido: los años de soledad, la humillación del pueblo, la noche de la huida, la fiebre, la tribu, la ceremonia, los días que siguieron. No lo hacía por vanidad, sino por gratitud. Decía que los recuerdos también necesitan reposar en papel para no convertirse en fantasmas. A veces, mientras escribía, Taoyuan llegaba con flores secas o piedras lisas que encontraba en sus caminatas. Se las dejaba en silencio sobre la mesa y luego se sentaba a su lado. Ninguno hablaba mucho. Ya no hacía falta. El amor maduro no se alimenta de palabras,
sino de presencia. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, Beatriz sintió que el viento traía algo distinto. Un aire tibio, con olor a lluvia lejana, recorrió el valle. Tallowán estaba sentado junto al fuego, tallando una figura en madera. Ella se acercó y le acarició el cabello que ahora era blanco como la espuma del río. «¿Qué haces?», preguntó sonriendo. «Un pájaro», respondió él sin levantar la vista. «El pájaro que vuela sin miedo». Beatriz lo observó largo rato. «¿Para quién es?». «Para ti. Cuando ya no pueda caminar, quiero que recuerdes que el amor también sabe volar». Ella lo abrazó con ternura. En ese gesto, el mundo pareció detenerse. No había dolor, ni pasado, ni promesa. Solo ese presente perfecto que ambos habían aprendido a cuidar con humildad. El verano trajo abundancia, las cosechas fueron generosas, el río volvió a cantar y los niños corrían descalzos con la risa limpia del futuro. Beatriz ayudaba en todo. Curaba con hierbas, enseñaba a leer a los pequeños y por las noches contaba historias a las mujeres sobre cómo la vida siempre recompensa a quien elige amar sin miedo. Una de ellas, una joven llamada Anaika, solía preguntarle: «¿Cómo supiste que él era tu destino?». Beatriz sonreía. «Porque cuando lo miré, el mundo dejó de hacer ruido». Con el paso de los meses, su historia se volvió leyenda. Los ancianos decían que cuando Beatriz y Tallowán se tomaban de la mano, el viento cambiaba de dirección, que el fuego se avivaba, que las aves callaban, que el amor verdadero deja huellas que ni el tiempo se atreve a borrar. Y así pasaron los años, con la paz de quien ya no espera nada más. Beatriz envejeció con dulzura, como quien se vuelve parte del paisaje. Tallowán, aunque los inviernos lo doblegaban, seguía siendo el alma fuerte del valle. A veces se quedaban juntos viendo la luna y hablaban de la primera noche en el desierto, cuando el miedo se había rendido ante la ternura. «¿Te acuerdas?», le decía ella. «Pensé que moriríamos allí». «Moriríamos», respondía él. «Sí, pero de amor». Beatriz reía y su risa era la melodía más hermosa que el viento llevaba entre las montañas. El último amanecer de aquel ciclo los encontró así, juntos como siempre. Beatriz despertó antes que el sol y salió de la choza. El cielo estaba teñido de un rosa suave que anunciaba la llegada de un nuevo día. Tallowán apareció detrás de ella, apoyado en su bastón. «Mira», dijo él, «el sol vuelve, como cada mañana». «Sí», respondió ella, «pero nunca vuelve igual. Cada amanecer es un regalo distinto». Él sonrió. «Como tú». Beatriz le tomó la mano. Caminaban despacio, sin hablar, dejando que el silencio dijera lo que las palabras ya no podían. Llegaron hasta el gran árbol donde años atrás Tallowán había tallado la pluma y la espiral. El tiempo había cubierto la madera de musgo, pero los símbolos seguían allí, intactos. Ella pasó los dedos por la corteza. «Mira, aún están juntos», susurró. «Siempre lo estarán», dijo él, «porque lo que el alma une, ni el tiempo ni la muerte lo deshacen». Beatriz apoyó su cabeza en su hombro. «Prométeme algo, Tallowán», dijo en voz baja, «que si algún día el viento nos separa, me buscarás en el amanecer». «No tendré que buscarte», respondió él, «porque cuando el viento sople sabré que eres tú». El sol apareció por fin, iluminando todo el valle. El fuego de la aldea se encendió y los niños corrieron hacia ellos, riendo. Tallowán levantó la mano en señal de saludo y Beatriz, con los ojos brillantes, comprendió que ese era su paraíso. El amor tranquilo, el respeto mutuo, la paz que se gana cuando uno se atreve a ser libre. Los años los habían vuelto sabios, pero más que eso, los habían vuelto eternos, porque la eternidad no está en vivir para siempre, sino en amar de un modo que nunca se olvida. Esa tarde, mientras el viento soplaba entre las montañas, Beatriz escribió la última frase de su diario, la misma que más tarde sería contada por generaciones como un canto. Nadie entendió nuestro amor, porque fue un amor del alma, no del cuerpo. Un amor que no buscó poseer,
sino liberar. Y cuando el mundo nos juzgó, el cielo nos bendijo, porque el amor verdadero no envejece, solo se vuelve infinito. Y así, entre el susurro del viento y el resplandor del sol, Beatriz y Tallogán siguieron juntos, caminando por el valle que los había visto renacer. El pueblo que alguna vez los condenó se convirtió en polvo, pero su historia quedó viva, contada una y otra vez bajo el mismo cielo que los había unido. Y cada vez que el viento sopla sobre esas montañas del norte de México, aún puede oírse entre el rumor de la arena una voz femenina que dice con dulzura: mi calma, mi casa, mi amor eterno. Antes de despedirte de esta historia, quiero hablarte a ti, que llegaste hasta el final. Si este amor te conmovió, si sentiste que aún existen almas que se encuentran más allá del tiempo, te invito a formar parte de esta comunidad que ama los romances de época, donde cada historia nos recuerda que el amor verdadero nunca muere. Tu suscripción y tu me gusta no son solo gestos, son la manera en que haces que este tipo de historias sigan vivas, que más personas descubran esta forma de amar que ya casi se ha olvidado. Y si esta historia tocó tu corazón, déjalo en los comentarios escribiendo la palabra eterno, porque eso fue lo que tuvieron Beatriz y Tallogán, un amor eterno. Gracias por ser parte de esta familia que cree en el amor con alma. Nos vemos en la próxima historia.